Fue un paso duro que uno se planifica pero no está preparado nunca. El idioma no fue problema para mí. La llevo fuera de Cuba 2 años, vine con mi esposa y con mi niña. Yo no conseguía trabajo, primeramente hay que hacer los trámites de los documentos, es lo primero que hay que hacer. Yo trabajaba en la lavandería y trabajaba en la casa también, así fue como empecé. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yune y como siempre te estoy invitando a que te quedes hasta el final del video porque estoy segura de que este tema te va a interesar. Hoy vamos a estar entrevistando a Jenny, la amiga de la cual hablo tanto en todos mis videos, y ustedes se preguntarán, ¿y qué va a hacer Yune hoy en este video? Pues bueno, algo completamente diferente. Aquí les presento a la famosa Jenny. Miren, hoy les voy a hacer una entrevista a Jenny y quiero que ella les comente cómo ha sido su experiencia aquí en Brasil, pero antes de eso me gustaría que ella nos respondiera cuál fue su experiencia antes de salir de Cuba. Bueno, mi experiencia fue un paso duro que uno se planifica pero no está preparado nunca. Yo salí de Cuba en el año 2023. Ya llevo fuera de Cuba 2 años, vine con mi esposa y con mi niña, salimos rumbo a Uruguay. En Uruguay vivimos 9 meses, allí fue difícil encontrar trabajo y yo en el mundo de las uñas, que es lo que me gusta, fue imposible. Decidí venirme para Brasil por el tema de mi esposo, para poder manejar. En Uruguay era muy difícil de hacer los trámites de la licencia y en Brasil era más rápido, era más fácil. Pues vendimos todo lo que teníamos, en 9 meses todo lo que teníamos que adquirimos, teníamos las cosas, las vendimos y salimos para Brasil en abril. Llegamos aquí el día 3 de abril. Bien, y entonces me gustaría saber cómo fue que llegaste a Brasil y cuál fue tu sorpresa a la hora de llegar, cuáles fueron las primeras impresiones que tuviste de Brasil. Bueno, cuando llegué a Brasil, yo ya tenía planificado el viaje ya para venir. Yo mandé desde Uruguay, mandé el dinero para que me alquilaran la casa, me compraran algunas cosas, mandé todo por la Western y me hicieron el alquiler de la casa, todas las cosas. Cuando llegué, ya fue directo para la casa que ellos me tenían ahí. El cambio, yo esperaba sorprenderme un poco, por lo menos aliviar. Por lo menos las condiciones en la casa que estaba aquí eran mucho mejor que en Uruguay. En Uruguay las rentas no tienen muchas condiciones como las tienen aquí. Entonces era un tema que me chocaba, las condiciones que vivíamos en Uruguay y las que teníamos aquí. El idioma no fue problema para mí. Mi esposo, que no hablaba mucho tampoco, él se acogió bien al idioma, aprendió a hablar y a comunicarse, que era lo más importante. Yo no conseguía trabajo. Primeramente hay que hacer los trámites de los documentos, es lo primero que hay que hacer. Yo los hice a través de los abogados del DPU, fue mi proceso, hicimos los 3 juntos el mismo proceso. Pero cuando llegamos a la Policía Federal, a partir de ese momento iba a ser individual el proceso. Pues me hicieron el proceso a mí y luego se lo hicieron a mi esposo y a mi niña. Mi documento salió primero, en 1 mes salió, y el de ellos sí se demoró 2 meses después del mío. Ya adquirí los documentos, me creé un currículo, repartí currículo en algunos lugares y bueno, de aquí cerquita de la casa, que era lo que me convenía a mí, yo entregué currículo en una lavandería y pues me llamaron. Un lugar que me gustaba mucho trabajar, su patrón era una persona muy buena, el administrador igual.
Allí me sentí muy bien, pero bueno, por cuestiones de yo querer emprender en lo que me gusta, yo salí. Allí me pasé 7 meses trabajando. De ahí de esa lavandería salí en el mes de febrero y comencé a trabajar. Incluso yo trabajaba en la lavandería y trabajaba en la casa también. Así fue como empecé en las uñas. De ahí ya me fueron cayendo algunas clientas, las clientas me fueron recomendando. Y así empezó mi mundo aquí en las uñas. ¿Qué documentos te solicitaron para empezar a trabajar en esa lavandería? Y desde tu punto de vista como mujer emigrante, ¿cómo consideras que se encuentra trabajo aquí en Brasil? Si es fácil, si se vuelve más complicado en relación con los trabajos de los hombres. Bueno, en esa lavandería me pidieron protocolo de refugio. Yo no tenía el documento físico aún como tal, tenía solo el papel. Me pidieron protocolo, me pidieron certificado de nacimiento si tenía hijos, si estaba casada, comprobante de residencia. Adjunté todos mis documentos, los llevé. Ellos te hacen una agenda con una clínica para hacerte los exámenes para trabajar. Fui, me hice todos los exámenes, los entregué. De ahí automáticamente ellos te dan un papel para hacer una cuenta de banco con el banco que ellos trabajan. En ese caso era el Banco de Brasil. Yo fui al banco, me hicieron mi cuenta de banco y de ahí vine para la empresa, entregué los documentos y ya. Al otro día comencé a trabajar. El salario no es muy alto, pero bueno, para empezar a mí me servía. El trabajo, como todo cubano que viene, que sabe hacer de todo, uno se adapta a lo que venga. Yo comencé en la lavandería sin tener conocimiento ninguno en Cuba, nunca trabajé en eso. Pero bueno, lo hice y lo hacía bien. Ellos, por lo menos, ellos gustaban del trabajo mío. Era bastante rápida, lo hacía todo bien. Los hombres yo hallo que encuentran un trabajo más rápido que las mujeres. Yo hice entrevistas de trabajo en muchos lugares porque yo quería trabajar en las uñas. Fui a muchos salones de belleza, muchos lugares. Encontré una amiga venezolana en Florianópolis y yo fui allá, pero a mí me quedaba muy lejos, por eso no podía trabajar allá porque se me hacía difícil con la niña en la escuela. Como mi niña yo tengo que llevarla a la escuela y recogerla, se me hacía muy difícil para yo trabajar en Florianópolis y no podía. Pues decidí entonces buscarme el trabajo por acá cerca. Fui a muchos salones, hice entrevistas, pero bueno, como toda persona que llega de otro país, ellos muchas veces no creen en ti. Y la manicure que me pueda estar mirando, si es cubana y está en Brasil, lo puede saber que es así. Cuando uno llega de Cuba, por mucho conocimiento que tenga, tu trabajo no va a ser nunca igual. Ellos no te valoran, ellos piensan que tú sabes menos que ellos y son culturas diferentes. Entonces no fue posible trabajar y después ya trabajando en la lavandería me llamaron de salones de uñas porque ya vieron mi trabajo, pero ya era imposible. Yo no iba a dejar mi trabajo fijo por comenzar de cero otra vez, que yo necesitaba trabajar. Ya. Yo me vi que yo tenía que abrirme las puertas yo misma porque era imposible. Yo vengo de Cuba, de donde yo llevo años trabajando las uñas, tenía muchas clientes en Cuba, a todas les mando besos. Y llegar aquí y no tener clientas aún, sabiendo que yo amaba mi trabajo, que me gustaba, pero no había manera de quien confiar en mí. Fue difícil llegar aquí, donde tú lo tienes todo, donde puedes tener acceso a comprar lo que tú quieras, pero no tener clientes me chocaba. No poder comenzar, eso me tenía mal. Pues yo decidí que tenía que hacer los cursos, adaptarme a su cultura, adaptarme a su manera de ellas trabajar, a sus gustos.
Y así lo hice. Pues yo vi un anuncio en Facebook de una escuela aquí en San José, la escuela Villa Certa. Yo escribí a la escuela, ellos se pusieron rápido en contacto conmigo por WhatsApp, intercambiamos muchas palabras. En el momento yo no estaba preparada económicamente, pero cuando yo tuve la oportunidad, yo comencé el curso. Fue en el mes de diciembre, hice mi matrícula y en el mes de febrero comencé ya el curso como tal. Estoy haciendo actualmente 3 cursos: alongamiento de fibra de vidrio, esmaltación en gel, manicure y pedicure. Ya terminé el de alongamiento de fibra. Ahora me está faltando manicure y pedicure y esmaltación en gel con la profesora Val, que es una profesora muy buena. Yo decidí hacer los cursos por ese motivo. ¿Esa es la profesora que va a venir hoy a arreglarse las uñas aquí contigo? Sí, esa es la profesora que hoy ella tiene un evento en Sao Paulo y ella quiere que yo le haga sus uñas. Y aquí tiene ella ya acomodado todo lo que va a necesitar para cuando ella llegue. Aquí estamos aprovechando el tiempo para grabar. Es una cosa que a todas las manicuris cubanas nos choca mucho. Aquí se usa mucho lo que es el esmalte tradicional. El esmalte en gel se usa, pero no es que a ellas les guste. ¿Por qué motivo? Porque yo las entiendo también. Ellas hablan mucho de que el esmalte en gel estraga la uña, como ellas dicen, es como que la destruye. Yo le he demostrado a ellas que no es así. Lo que estraga la uña es el mal procedimiento que les hacen en sus uñas, las fresas que usan al retirar, los productos que utilizan, el primer, la base, esas cosas. Hay algunas lo hacen errado, algunas no tienen curso, algunas hacen los cursos con personas también que no saben, pero es una de las cosas que ellos le tienen miedo. Aquí el acrílico no se usa mucho, se usan en algunos lugares. Aquí lo que se usa es la fibra de vidrio. ¿Podemos coger aquí? Sí, sí, a ver, enséñanos. Vamos a buscar. Este video le va a servir mucho a las manicuris que hayan emprendido su camino directo a Brasil. Ay, mira. Aquí está la fibra de vidrio. Ay, ¿quién lo iba a decir? ¿Y es fácil de trabajar? No es fácil, no. Tienes que prepararte. Fácil no es, porque se trabaja también con estas presillas. Ellas usan aquí mucho la fibra de vidrio, que es un proceso, yo hallo que es más de morón. Y en cuanto a calidad, visual de la terminación de las uñas y demás, ¿te gusta más ese proceso o te gusta más trabajar con acrílico? La uña, el acrílico, porque es muy rápido, no precisa, ¿sabes?, secar en la lámpara ni nada. Sin embargo, la fibra sí, porque todo el tiempo estás trabajando con gel. Y tienes que dar una curvatura que la fibra no la trae, tienes que hacerla tú misma con las pinzas, tienes que hacerla con la fresa en la punta, si no la uña no te queda linda. Para mí es un proceso más complicado. Pero me ha encantado muchísimo este tema porque sé que aparte de tu experiencia que ha sido bastante intensa, sé que hay muchas cosas detrás de ti que no sabemos. Yo creo que ahí llegó tu profesora, ¿no? ¿Será ella? Es de día todavía. Aquí está la profe. Bien, puso a grabar, está pasando. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, Você tem dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands Necesita, ¿cómo se llama? Un asistente. Necesita un asistente. When the swinging pop, come and join the spree. Pode falar? Sim, já foi. Gente, olha só, eu tô bem feliz, ó. O trabalho que a Irene entregou de acrílico, maravilhoso. E eu, enquanto profissional, eu mesmo tenho que valorizar, né, esse trabalho. Então, assim, ó, tô bem feliz, vem cá no abraço. Porque adorei o Bianquinha, adorei vir prestigiar teu trabalho. E assim, ó, nós profissionais, a gente tem que valorizar uma outra. Então, eu que sou educadora, imagina, eu vim prestigiar o trabalho da minha aluna,
Ela já é uma profissional, ela é aluna do curso de manicure, tá, gente? Porque acrílico, ó, ela ensina, tá, gente? Ela é professora de acrílico, porque, olha, é um trabalho incrível, maravilhoso. Ah, sim. Tá? Ficou lindo. Ficou bem Vai lindo. lá pra São Paulo, pro congresso, vou mostrar pra todo mundo essa unha, tá? Obrigada. Obrigada. ¿Te gustaría darle algún consejo a esas mujeres emprendedoras que llegan a Brasil o que están pensando en venir a Brasil y no saben qué es lo que les va a tocar, cómo se van a enfrentar a la vida aquí? ¿Te gustaría darles algún consejo? Sí, que es difícil, pero que todo se sale. Los primeros momentos, hasta el segundo año es bien difícil adaptarse a todo, a lo que uno quiera, a lo que, de todo. Pero se puede, siempre se puede salir. Así que yo les recomiendo que siempre tratar de trabajar y siempre ir comprándose las cosas de poquito a poquito, para entonces uno poder emprender en lo que uno verdaderamente quiere. Todavía a mí me faltan por comprar cosas, todavía no lo tengo todo, pero ya tengo más de lo que cuando comencé. Exactamente. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Espero que sigas teniendo éxito en tu trabajo y me gustaría aquí aprovechar este momento para promocionar el trabajo de Jenny para todas aquellas personas que están viviendo aquí en Palioza y están viendo este video, que no se pierdan la oportunidad de venir aquí. Ella está trabajando en su casa. Después les voy a dejar aquí la portada de su flyer para que ustedes vean el número de teléfono, las redes sociales y bueno, para que vengan a probar a mi manicuri Jenny, que además de eso es excelente persona. Un besito grande. Chao, chao. Y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Siempre, siempre, siempre feliz de ver cómo me dejas en los comentarios lo que te pareció el video, si te sirvió de ayuda. Tus consejos son muy importantes para mí. Recuerden que yo soy, miren, una mente abierta a todo lo que ustedes me puedan decir para mejorar. Estaré encantada de recibirlo. Los quiero mucho. Un beso grande. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.